La imagen parecía simple, pero no lo era en absoluto. Una puerta cerrada, una noche que avanzaba lentamente y un corazón que se negaba a dar el último paso. Todo lo que antes fue rápido ahora se volvió lento y pesado. Allí comenzó una espera que nadie programó, pero que se impuso con fuerza. No hubo discursos, solo pensamientos que no se atrevían a pronunciarse en voz alta, y sin embargo todo estaba sucediendo como una noticia silenciosa. La frase «salir» fue fácil, quedó flotando como eco que no quería apagarse. Fue pronunciada sin saber cuánto iba a pesar después. Las horas demostraron que la segunda parte era la verdadera historia. Quedarse no lo fue, y la puerta se convirtió en testigo de ello. Cada minuto reafirmó esa confesión. Lo visible era poco, pero lo que se sentía era inmenso. Las luces de la calle iban cambiando, marcando un ritmo ajeno a lo que ocurría allí. El mundo continuaba su rutina, sin saber de esa espera callada. Él permanecía sin moverse demasiado, pero por dentro nada estaba quieto. Los recuerdos iban y venían sin permiso, y cada recuerdo era una razón para quedarse un poco más. No había cámaras, pero la escena parecía merecer una transmisión en vivo. No por espectáculo, sino por intensidad. Era la clase de momento que no necesita gritos para ser grande. Bastaba el silencio y una puerta cerrada. Bastaba el peso de lo que no se dijo. Bastaba la lucha entre irse definitivamente o seguir esperando. Las decisiones rápidas tienen la costumbre de pedir explicación después. Esa explicación llegó en forma de espera. Lo que antes parecía definitivo, ahora se llenaba de dudas. No eran dudas débiles, sino profundas, de esas que tocan lo más sensible. El corazón se negaba a alinearse con la lógica, y la lógica miraba desde lejos sin poder imponerse del todo. La noche avanzaba con paso seguro, pero él no lo hacía. Permanecía allí, como anclado a algo invisible. No había promesas nuevas, pero sí promesas viejas que regresaban a la mente. Cada una pedía ser escuchada otra vez, y ninguna permitía que la despedida se cerrara fácilmente. Esperar no siempre es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de sentimientos. Ese fue el verdadero motivo de esas horas frente a la puerta. No había obligación, solo necesidad. La necesidad de comprender, de procesar, de aceptar. Y aceptar no siempre llega con rapidez. A veces llega después de una larga noche. Las palabras dichas antes ya no podían retirarse. Quedaron atrás como huellas que no se borran. Sin embargo, las que no se dijeron seguían golpeando desde dentro. Eran más pesadas que cualquier discusión. Y eran precisamente las que justificaban la espera. Porque lo que no se dice, no desaparece. Cada sonido del pasillo parecía importante. Un paso, un susurro, un ligero movimiento. Todo podía significar algo, o nada. En esa duda se estiraban los minutos. Y en ese estirarse se escondía el verdadero conflicto. Quedarse no era comodidad, era una batalla interna. La puerta, aparentemente simple, se volvió símbolo. Representaba lo que se abrió alguna vez y lo que ahora parecía cerrarse. Representaba el inicio y el final al mismo tiempo, y él se encontraba justo en medio de ambos, sin saber a cuál lado pertenecer todavía. Por eso no se iba. El cansancio comenzó a sentirse, pero no fue suficiente para obligarlo a marcharse. El cuerpo pedía descanso, pero la mente pedía respuestas. Y cuando eso ocurre, el cuerpo obedece a la emoción. Permaneció incluso cuando nada cambiaba por fuera, porque por dentro sí cambiaba, y ese cambio era imposible de ignorar. Las horas pasaron sin que nadie las contara en voz alta. Solo el cielo sabía cuánto tiempo llevaba allí. El amanecer empezaba a insinuarse, pero no traía alivio inmediato. Traía claridad, que a veces también duele. La luz mostró la misma puerta, pero una sensación distinta. Algo se había comprendido durante la noche. Salir fue fácil.
se confirmó una y otra vez en sus pensamientos. Fue un acto rápido, casi automático, pero lo que vino después exigió más. Permanecer frente a lo que dolía, sin escapar, sin disimular. Esa fue la verdadera dificultad. Y esa dificultad se volvió noticia interior. La espera no fue espectáculo, pero sí fue historia. Nadie la narró, pero pudo haber sido narrada. Cada emoción merecía mención, cada silencio también. Porque el silencio, en esa escena, habló más que cualquier diálogo. Habló de dudas, de afecto, de despedidas incompletas. Habló de lo que todavía importaba. Hubo momentos en los que pensó dar media vuelta. El impulso de marcharse surgía como defensa, pero no se concretaba. Algo lo detenía con suavidad, pero con firmeza. No era orgullo, tampoco capricho. Era simplemente la imposibilidad de cerrar sin entender. La puerta seguía igual, pero él no. La espera lo transformó poco a poco. No de manera visible, pero sí profunda. Lo obligó a enfrentar lo que quería evitar. Lo enfrentó con sus propias palabras y decisiones, y le mostró que lo fácil no siempre es lo correcto. Ese contraste quedó grabado en su mirada. La facilidad de salir frente al peso de quedarse. Dos acciones opuestas, pero conectadas. Dos verdades que no se excluían, sino que se explicaban una a la otra. Salir fue sencillo, quedarse fue honesto. Y lo honesto duele más. La madrugada se dio paso al día como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. No afuera, sino dentro de él. La espera había hecho su trabajo silencioso. Había colocado cada emoción en su sitio. Y lo había dejado frente a una conclusión que no necesitaba aplausos. La decisión final no fue anunciada. Simplemente llegó. No apareció como trueno, sino como susurro. Como una certeza tranquila después de muchas dudas. Y aunque dolió, también liberó. Porque entender libera, incluso cuando no consuela. Y esa fue la lección de la espera. La puerta ya no parecía enemiga ni obstáculo. Era solo una puerta, pero cargada de historia. Historia reciente y profunda. Historia sin narrador oficial, pero muy real. Y ella había sido testigo de la noche y del conflicto, y ahora también lo era del desenlace interior. La frase inicial volvió a su mente una última vez. Salir fue fácil, quedarse no lo fue. Ya no sonaba como queja, sino como resumen, como una verdad completa. Contenía todo lo vivido en esas horas, y al aceptarla, también aceptó lo ocurrido. El día empezó definitivamente, pero la noche no se olvidó. Permaneció como recuerdo claro, como capítulo cerrado. Un capítulo sin ruido, pero con peso. Un capítulo que no necesitó cámaras para ser importante. Bastó la puerta, la espera y un corazón sincero. Bastó comprender lo que realmente costaba quedarse. Lo que quedó después fue un silencio distinto. No era vacío, era calma. Una calma que solo llega después de enfrentar lo que duele. La espera ya no era carga. Era parte del proceso, y el proceso se dio. Aunque no lo viera nadie, esa fue la verdadera noticia de la noche.